Bueno, volvemos en cómo duermen las abejas y en este segundo bloque estamos con Yanina Harari, ella es investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del SEIL. Ella es licenciada en Sociología y doctora en Historia. Hola, buenas noches, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carla, un gusto. Bueno, bueno, bienvenida a Cómo duermen las abejas y nos contabas que en tu investigación realizás un recorrido desde la implementación de la ley 22.311 de contrato de trabajo, pasando por las diferentes modificaciones desde su implementación en el gobierno de Perón hasta los diferentes gobiernos que fueron pasando hasta la actualidad, pasando por Macri, Alberto Fernández y bueno, fuera de aire, hablábamos las nuevas implementaciones que se quieren realizar de masa. ¿Cómo se fue dando esa flexibilización laboral? Porque todas esas modificaciones nunca fueron pensando en beneficios, en ampliar derechos para los y las trabajadoras, sino que siempre fueron al revés, quitando derechos de a poquito. Por eso, bueno, en la época menemista, sí, se lo conoce como flexibilización laboral, pero ya veníamos de antes, ¿no? A lo largo de todas esas décadas, ¿cómo se fue desarrollando de a poco esa flexibilización laboral a la ley de contrato de trabajo? Bien, como vos decís, las sucesivas reformas laborales tuvieron que ver con un avance sobre conquistas obreras previas. ¿Sí? Es decir, eh, a lo largo del siglo XX la clase obrera fue conquistando derechos, fue conquistando, digamos, algunos beneficios que se fueron plasmando en la legislación. ¿Sí? En distintas legislaciones, bueno, la ley de contrato de trabajo es la más importante porque es la que abarca a la mayoría de la clase obrera y a la mayoría de los aspectos que hacen a el trabajo, a las relaciones de trabajo, sí, bueno, a los contratos de trabajo, básicamente. Eh, y esas conquistas obreras, eh, la burguesía intentó desarmarlas, desarticularlas, desde por lo menos el segundo gobierno peronista. O sea, nos tendríamos que remontar hasta tan atrás como eso. Hay algunos reclamos de los empresarios que uno los lee y ve como, bueno, por ejemplo, sacado ahora la Asociación de Empresas Argentinas, AEA, también un documento pidiendo reforma laboral, es decir, hay algunos reclamos que siguen vigentes hoy en día y vienen desde aquella época. ¿Sí? En esos reclamos, la burguesía pudo avanzar en sucesivas reformas laborales, no todo lo que quisiera. En algunas cosas avanzó legalmente, en algunas cosas se avanzó de hecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con que se avanzó de hecho. Pero en las sucesivas reformas laborales eh, se puede avanzar y siempre el avance depende de la correlación de fuerzas que exista entre, bueno, la clase obrera y la burguesía. Entonces, el avance que pudo hacer la burguesía tiene que ver con, bueno, cuánto pudo imponerse también políticamente. Y también ayudado por Claro. algunos elementos estructurales que, bueno, debilitaron a la clase obrera. Y después, si quieres, también charlamos un poco de eso. Pero en principio, esos avances le sirven a la burguesía para aumentar la tasa de explotación, efectivamente, es decir, desarticular esas conquistas obreras que imponían un límite al avance de la explotación, bueno, le permite a la burguesía aumentarla. Y un elemento importante es que esto, obviamente, las reformas laborales son algo que pasa en todo el mundo, no es algo exclusivo de la Argentina, sí en todo el mundo hay avances en este sentido, pero en la Argentina en particular la burguesía tiene esa necesidad, sobre todo algunas empresas, para compensar su atraso. Y entonces necesitan sobreexplotar, que es algo, como dije, que de hecho ya pasa, vamos a decirlo un poco más adelante. Básicamente hay algunos puntos eh, que, como yo te decía antes, vienen reclamándose hace mucho, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que se fueron modificando, pero hay algunos puntos que son reclamos históricos y que siguen vigentes.
Uno de ellos es, por ejemplo, la indemnización por despido, ¿sí? Cuando alguien se lo despide sin causa, tiene derecho a una indemnización. Bueno, la indemnización por despido fue modificándose a lo largo del tiempo y de las sucesivas reformas laborales, sobre todo tratando de disminuirla, es decir, que al empresario le cueste menos despedir trabajadores sin causa. ¿Sí? Eh, entonces, para eso se fue bajando el piso de la indemnización, ¿no? Para tratar de que sea más baja, o se fueron imponiendo distintas formas de tope. Eso pasó, digamos, en el gobierno de Menem y también el gobierno de los Kirchner, ¿sí? No es que solamente las reformas laborales están asociadas a los gobiernos que se denominan liberales, neoliberales, etcétera, sino que fue dándose en todos los gobiernos. ¿Bien? Claro, siempre el poder económico mete sus, sus narices. Sí, En ese eso se, sentido, lo que vos decías al principio, no es lo mismo cuando los movimientos sindicales eran fuertes y solidarios con los y las trabajadoras, a diferencia de lo que puede llegar a pasar hoy, cuando los sindicatos no representan como es debido a sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Esa solidaridad entre trabajadores y trabajadoras que existía quizás en la época de los 60 a los 70, se fue perdiendo con la burocratización también de los sindicatos, ¿no? Es como que va de la mano también esa gran flexibilización laboral. claro, ahí hay varios elementos que podría agregar a esto que vos decís del problema de la burocratización y de que, digamos, hay una dirigencia sindical, una burocracia sindical que, bueno, parece responder muchas veces más a las necesidades empresarias que a las necesidades de los trabajadores, Claro, ¿no? Además de eso, hay otros elementos que ayudan a explicar también el debilitamiento de la clase obrera para enfrentar estos ataques. Eh, bueno, evidentemente el 76 fue un quiebre, digamos, en el sentido de que hubo una derrota muy importante políticamente. Después de la dictadura, la burocracia salió de alguna forma fortalecida porque la posición interna gremial fue aniquilada. Eh, pero se suma también a procesos estructurales que se dan, bueno, quería hablar un poco más adelante, pero lo digo ahora, que tiene que ver con la fractura que se da al interior de la clase obrera por ciertos cambios que se dan a nivel económico y productivo, y que tiene que ver con la emergencia, digamos, con el pasaje de una clase obrera que era relativamente homogénea, ¿sí? Eh, con muy baja desocupación, digamos, prácticamente lo que se llama pleno empleo, eh, en blanco, sindicalizada, etcétera, a una situación en donde hay una fractura dentro de la clase, en donde aparece, por un lado, la desocupación, crece la desocupación, eso presiona sobre la clase obrera ocupada, ¿sí? Porque eh, hay más oferta, digamos, de fuerza de trabajo, por lo tanto, bueno, hay mayor competencia en el mercado de trabajo. Eh, Aparece también asociado a este fenómeno el trabajo en negro, ¿sí? Y entonces un porcentaje muy grande de la clase obrera está en negro, alrededor del 40% hoy, por eso digo que hay una reforma laboral, entre comillas, que avanzó de hecho, ¿sí? Ya claro. casi la mitad de los trabajadores no gozan de ningún derecho, de ningún tipo de cobertura legal, este, entonces esos trabajadores de hecho no tienen ningún derecho, digamos. Es el paraíso de todos los que están planteando hoy las reformas laborales, que es básicamente lo que quieren, es llevar al conjunto de la clase a la situación de los trabajadores en negro, ¿sí? Es decir, sin ningún Claro. derecho, sin ninguna obligación por parte del empresario, ¿sí? Eh, sin ninguna regulación de esa relación laboral, que se pueda despedir sin pagar nada, que se pueda disponer de la jornada de trabajo sin ningún límite, se pueda pactar salarios cada vez más a la baja, porque los trabajadores en negro ganan menos que los trabajadores en blanco, etcétera. Entonces todo eso, bueno, debilita la capacidad de, digamos, los trabajadores de
estos ataques, ¿sí? Y hace que, bueno, la burguesía pueda avanzar. Son elementos que también ayudan a explicar cómo se va avanzando, ¿sí? Claro. Y se Así va como decías vos, avanzando. el quiebre en el 76, la persecución a sindicalistas, delegados, que podían hacer una fuerza o esa solidaridad que existía entre trabajadores y trabajadoras con el terror de Estado, es un quiebre muy grande. Al volver la democracia, ¿qué, qué, qué, qué sucede con este contrato de trabajo y con estos trabajadores y trabajadoras para defender esos derechos que se estaban perdiendo? Bueno, ahí, como comentaba, hay avances desde ese momento en las reformas laborales. Y acá, además es importante también señalar lo siguiente, además de la ley de contratos de trabajo, lo que se ve que se va reformando en un sentido este, regresivo, ¿sí? Digamos, viéndolo desde el punto de vista de los trabajadores, eh, también se van modificando los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? También sufren modificaciones y también se avanza contra las conquistas obreras en el terreno de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que es un nivel de regulación menor que la ley de contrato de trabajo porque es por sector o en algunos casos por empresa, pero también si uno ve cómo se van modificando los convenios colectivos de trabajo, también ve que los obreros van perdiendo conquista en los convenios colectivos y que también avanza la flexibilidad laboral en ese terreno. ¿Sí? Flexibilidad laboral, que es el nombre con el que se vendían estas reformas, con la idea de que el trabajo iba a ser más flexible como algo positivo, ¿sí? Se lo Claro. vende como algo positivo. Eh, y en esos puntos, retomando lo que venía comentando antes, se va modificando algunos puntos que la burguesía viene reclamando porque le sirven para aumentar la tasa de explotación. Uno es el problema de la indemnización por despido, que comenté que se intentó bajar. Ahora, los proyectos que están en danza, sobre todo de Milei y de Juntos por el Cambio, que plantean eh, básicamente que desaparezca la indemnización. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, la indemnización genera además muchos juicios laborales, hablan mucho de la industria del juicio, ahora voy a decir algo más de eso. Eh, entonces quieren que desaparezca y quieren reemplazarla por algo que ya existe en la industria de la construcción, que se llama Fondo de Cese Laboral. ¿Sí? En la industria de la construcción, el Fondo de Cese Laboral existe desde la época de Onganía, que fue este gobierno que se implementó. Ellos no tienen indemnización, ¿sí? Cuando son despedidos, y bueno, lo que se plantea es extender ese modelo a el conjunto de los trabajadores, que no exista más la indemnización, sino que el trabajador se vea obligado a ahorrar para cuando se quede sin trabajo, bueno, tener esa plata, con lo cual el empresario se ahorra la indemnización, el Estado se ahorra el seguro de desempleo y es el propio trabajador que tiene que aportar mes a mes para generar ese fondo de cese laboral. ¿No? Ese es Cómo sería aportar ese fondo? ¿Qué lo iría aportando mientras trabaja? ¿Se le descontaría cierta cantidad de dinero para ir pagando su propio despido? Cuando, o sea, exactamente, terrible, sí, terrible. Bueno, es así. em, Eh, Después hay otros puntos con los que se fue avanzando, que tiene que ver uno con el tema de las formas de contratación más precarias, ¿sí? Antes, digamos, en general, la forma de contratación era el contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Había cierta relativa estabilidad en los trabajos. Hoy ya existen una variedad de formas de contratación, desde los contratos por tiempo determinado, ¿sí? Hasta el monotributo, etcétera. Y eso son formas de contratación, muchas veces de encubrimiento de la relación de dependencia, bajo estas formas precarias, ¿no? Que vale decir, tampoco tienen indemnización, claramente. claro, Eh, pero una de las cosas que se busca también en los proyectos que andan dando vuelta es extender estas formas
más precarias de contratación, ¿sí? Como hay, por ejemplo, bueno, ahora está en las aplicaciones Pedido Ya, Rappi, Uber, etcétera, que también tienen una forma de, ni siquiera es una contratación, digamos, y legalmente no hay ninguna relación de dependencia, pero bueno, son formas precarias de encubrir esa relación de dependencia. Entonces, ese tipo de formas es la que también se quiere generalizar. Otro punto muy importante es el tema de los aportes patronales que se busca rebajar, ¿sí? Y también, esto es algo que ya se hizo en todos los gobiernos absolutamente todos, incluido este, incluido más ahora que dio también un anuncio en ese sentido, eh, disminuyeron los aportes patronales, con la idea de que eso va a aumentar el blanqueo de trabajadores, se van a registrar y va a disminuir el trabajo en negro. ¿Qué pasó con esas medidas? Bueno, no dieron resultado para lo que ellos decían buscar, que era disminuir el trabajo negro. El trabajo negro no solo no cayó, sino que aumentó, ¿sí? Con lo cual, de vuelta, es evidente que no parece ser ese el objetivo, ¿sí? Sino más bien ahorrarle plata a los empresarios porque, digamos, ya está probado que eso no funciona. Eh, Después, otro problema que también buscan atacar es la industria del juicio, ¿no? Que dijimos, por un lado con la indemnización, pero además aparece todo el problema de las ART y los juicios por accidentes laborales. Lo que se fue haciendo con eso es una ley aparte, ¿sí? La ley de riesgos de trabajo, es tratar de impedir que el trabajador llegue a la justicia, acceda a la justicia. ¿Sí? Más bien, lo que se trató es de que se solucione y se llegue a un acuerdo entre las partes en instancias administrativas, que son Claro. las comisiones médicas, que se empezaron a implementar en la época de Menem, con la ley de ART, cuando se impusieron las ART, pero que después fue, digamos, reforzándose, ¿sí? Y tratando de que, digamos, se fue modificando esa ley para que cada vez el trabajador tenga menos posibilidad de acceder a la justicia y obviamente eso implica que de ninguna forma acceda a la justicia laboral, sino que se Claro. tramite por otras instancias, otros fueros que no son el laboral, que es donde el trabajador tiene, digamos, mejores condiciones para litigar contra el empresario. Entonces, todas esas modificaciones también hicieron que, bueno, de alguna forma disminuya la litigiosidad, pero no disminuyeron los accidentes de trabajo. ¿Sí? Claro. Es un tema aparte. Sí. Bueno, y después otros dos elementos que fueron apareciendo, en realidad hay tres, uno tiene que ver con la productividad y con los incentivos, los premios a la productividad, que una parte del salario pase a depender de, digamos, cumplir con los objetivos que se impone la empresa, eh, y después lo que tiene que ver con la flexibilidad horaria y la polivalencia funcional. ¿Sí? La polivalencia funcional es yo te contrato, en lugar de contratarte para una tarea, te contrato y por el mismo precio tenés que hacer todo. ¿Sí? Entonces uno va, por ejemplo, al día y ve que eh, está el cajero que cuando no está teniendo la caja está haciendo repositor y cuando no está haciendo repositor está pasándole un trapo al Claro. piso, etcétera. Entonces hace el trabajo de tres personas en uno. Y la flexibilidad horaria que tiene que ver sobre todo con poder amoldar la jornada de trabajo a las necesidades de producción de la empresa y sobre todo ahorrarse horas extras. ¿Sí? Es decir, poder acomodar los horarios, los días de trabajo, etcétera, amoldándolo y ahorrándose lo que tendría que pagarse como hora extra. ¿Sí? Básicamente. Entonces también eso genera un ahorro de costos para las empresas eh, que va y entra dentro de este paquete de flexibilidad laboral, ¿no? Para quienes nos están escuchando o recién se conectaron, estamos hablando con Yanina Harari. Ella es investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del CEI. Es licenciada en Sociología y doctora en Historia. Estamos hablando sobre la ley de trabajo, de contrato de trabajo, cómo se ha ido modificando a lo largo de distintos gobiernos y esa flexibilización laboral hasta el día de hoy, cómo va afectando a los y las trabajadoras. En cuanto al que vos hablaste sobre
la implementación de una flexibilización laboral por parte de los candidatos, ¿no? En este sentido, Milei. Eh, ¿qué, qué ves vos en las distintas propuestas que puedan ser viables para una ampliación de derechos y si esa ampliación de derechos para los y las trabajadoras en ese contrato de trabajo es funcional o no, beneficia o no a los y las trabajadoras en la situación actual que están hoy los y las trabajadoras, porque en realidad el obrero, la obrera de la que hablamos hoy no es la misma de la que hablamos hace 50 años atrás. Ha cambiado mucho el sistema de trabajo, el tipo de trabajo, eh, eh, todo lo que vos decías que está dentro de la ley y que se tendría que respetar, no hay un control para que se respete. Mucho de lo que vos decías ya pasa en la práctica, cuando en realidad tenemos una ley que nos ampara y que tendríamos que estar defendidos por esa ley de contrato de trabajo, ¿no? Sí. A ver, de las propuestas que hay ahora de reformas laborales, más que ampliación de derechos, hay restricción de derechos, que más bien se va en el sentido opuesto a eso. En realidad, eh, se trata justamente de avanzar sobre las conquistas obreras, se trata de ir desregulando las relaciones laborales de forma tal de que digamos, para el trabajador más desamparado frente al empresario que lo contrata y que el empresario tenga mayor libertad para disponer de la fuerza de trabajo según las necesidades que vaya teniendo de los ciclos productivos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que el trabajador quede a merced total de las necesidades de los empresarios, de la empresa, eh, y obviamente eso a la empresa le reporta una disminución de costos y una posibilidad de aumentar la tasa de explotación. En ese punto, el avance de estas reformas avanzan porque hasta ahora Macri, bueno, no pudo aprobar la reforma laboral en su gobierno, igualmente hizo algunas modificaciones, eh, algunas de las convenciones también se modificaron en el gobierno de Macri, pero no pudo avanzar con todo su proyecto. ¿Sí? Eh, en ese sentido, sí, es que pueden pasarlo. Lo que buscan es justamente llevar a los trabajadores a una situación en donde, digamos, no tengan ninguna protección legal y estén básicamente como dije antes, digamos, como es hoy el mundo del trabajo en negro que abunda sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, y que son las mayores eh, generadoras de trabajo en negro, eh, y de alguna forma esto blanquearía el trabajo que está en esa situación, y ya dejaría Claro, de ser ilegal, ilegal. pasaría, Y si no hay pasaría a ser control, legal, claro, claro, esa efectivamente, ilegalidad la pasaría a ser, pasaría a ser legal y no tenés forma de ninguna manera poder reclamar nada. exacto, el trabajador lo que pierde es la posibilidad del reclamo, porque hoy un trabajador en negro todavía tiene la posibilidad de ir a la justicia por haber estado en negro, cobrar una indemnización, etc. ¿Sí? Que eso es lo que no dicen cuando hablan del problema de los juicios laborales de las pymes. ¿Sí? Claro, Claro, bueno, pero ¿por qué? Porque en las pymes hay mayor cantidad de accidentes de trabajo, en las pymes obviamente hay mayor cantidad de trabajo en negro, ¿no? Entonces, si se legaliza esa situación, bueno, se les soluciona un problema a las pymes para poder sobreexplotar a los trabajadores como lo hacen, pero obviamente se desampara al trabajador. Ahora, eh, hay una eh, legalización de hecho, de vuelta, por eso te decía, hay algo que va de derecho y algo que va de hecho. Cuando vos tenés al 40% más del trabajo en negro, hay una situación de legalización de hecho, claro. porque no hay ningún control ahí, no hay ninguna sanción real, ¿sí? Con lo cual, digamos, eso no está legalizado, pero está legalizado de alguna forma, está Claro, sí, legitimado, digamos, ¿no? Porque sí, sí, no hay ningún control, digamos, y eso está a la vista de todos, ¿sí? No es simplemente, digamos, no solamente está en
pymes chicas, digamos, que pueden ser industrias manufactureras en Buenos Aires, sino que está, digamos, también en la gastronomía, en la construcción, digamos, en actividades que están, si se quiere, más visibles, no encerrados en un taller, ¿no? Hay muchas actividades que, digamos, tienen altísimo porcentaje de trabajo en negro, la construcción tiene casi 70% de trabajo en negro, en la gastronomía que tanto, y todo eso está ahí y nadie lo controla, ¿no? Con lo cual, de hecho, eso sucede. Por eso eh, hay un sector de la clase obrera que hoy, en los hechos, no cuenta ya con estos derechos, no cuenta ya con esta protección legal, está por fuera de eso, y por lo tanto, bueno, cuando sale, bueno, se van a sacar todos estos derechos, hay toda una porción de trabajadores que realmente que esto no no los los tiene, afecta. Claro, ya no claro, los tiene. claro, Ahora, entonces obviamente, no en lo lugar ve de, como, claro, ahora, en no los lugar de ve decir, como bueno, algo que va a perder, sino como ya está naturalizado. El tema es exigir que eso se cumpla y el Estado salir a que esas leyes, esa ley de contrato de trabajo se cumpla como corresponda, los sindicatos salgan a defender a sus trabajadores y trabajadoras, y ahí sería una real defensa de esos derechos. claro, pero eso no, no Porque lo solo hacen. con decirlo, claro, solo con decirlo no hacemos nada, porque la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras es esa precariedad. Entonces, ante eso, vos le decís, no, va a venir tal y va a sacar tantos derechos. Y si yo capaz que pasaron 3 generaciones, pasa con los trabajadores de la construcción, ¿no? Que quizás son 3, 4 generaciones que vienen trabajando de la misma manera y no lo ven como como un beneficio que les haya llegado a ellos en algún momento, ¿no? Exactamente. Sí, tenés desde los que están en negro, los que están contratados, los que están tercerizados, este, los que están, bueno, haciendo changas, en fin, hay todo un mosaico de situaciones en donde los, digamos, los trabajadores no tienen ya ningún derecho, ningún beneficio, ninguna protección legal. eh, y obviamente uno dice, bueno, pero en lugar de decir, lucho, me organizo para conseguirlo, para mejorar mi situación, porque nivelemos para arriba, dicen, bueno, a mí no me importa que lo saquen, yo Claro, estoy mal. Bueno, ese es que un le saquen aquel problema. que sí, que le saquen aquel que sí lo tiene. O sea, en vez de pensar en yo puedo tener ese mismo beneficio y estar mejor, no, como yo no lo tengo, que no lo tenga nadie. Bueno, Entonces a veces ese pensamiento que, que es egoísta, por eso yo hablaba de la solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras en un momento, que eso se fue perdiendo. Entonces esa solidaridad de decir, no, sí, yo tengo un derecho, voy a tratar de conquistar que ese derecho se cumpla para otro, y si yo no lo tengo, voy a tratar de que ese derecho conseguirlo o que se cumpla, ¿no? efectivamente, esa cuestión de solidaridad de clase, de conciencia de clase, está hoy muy, muy atrasado, digamos, en ese punto. Hay como un refugio en el individualismo, que está dado también un poco por esta situación, ¿no? Esta situación de cierta descolectivización de la clase, ¿no? De cierta individualización también de las relaciones laborales. Los repartidores, el repartidor va, se baja su aplicación, está solo, va a hacer reparto, Claro. etcétera. Bueno, pasa con el monotributo, No, ¿no? El monotributo pasa a ser yo soy mi propio empresario, el emprendurismo que en un momento fue furor en el macrismo, ¿no? Que se lo vendió como vos podés ser tu propio jefe, ¿no? Esa explotación, esa autoexplotación que realizamos las y los trabajadores, se naturalizó también. O sea, y ahora al tener monotributo, bueno, sí, vos podés aportar, era como un parche para una situación de blanquear todas esas personas que no podían pagar aportar para la jubilación, y bueno, y por lo menos tener un aporte, pero quedó establecido como algo ya instaurado. Entonces, bueno, eso también, en los monotributistas también es una forma de flexibilizar el contrato de trabajo, ¿no? exactamente. Sí, es una de las formas, digamos, de contratación precaria que encubre una relación laboral, una relación de dependencia, y Claro, eso está muy extendido, el freelanceo. Digamos que, bueno, tenés que aportar un monotributo en el sector privado y también en el Estado. En el Estado, también.
Hay, Sí, hay muchísimos contratados y muchísimos monotributistas también, con lo cual, fíjate, es el propio Estado el que busca está estas formas así, precarias. Y son formas precarias, son formas legales. La forma en claro, que las aplicaciones contratan, entre comillas, porque no hay un contrato de sí, trabajo, a los repartidores, por ejemplo, es legal, no claro, está siendo ilegal. Lo mismo los contratos a término, ¿sí? Lo mismo el monotributo. Son todas formas legales que se fueron, digamos, eh, incorporando para justamente evitarle a las empresas que tengan que contratar a alguien por tiempo indeterminado, que se tengan que, le tengan que pagar una indemnización, que le tengan que pagar vacaciones, licencias, etcétera, etcétera. Porque el monotributista freelance no tiene licencia, no tiene licencia por enfermedad, no claro. tiene vacaciones, no tiene nada. Bueno, ATR, entonces, nada. RT, ATR, ATR, estoy- Mi ART, claro, bueno, en fin, entonces está solo y desamparado. Es decir, hay un elemento ahí también que ayuda a explicar, que colabora a explicar este retroceso, ¿no? De la conciencia de clase, en el sentido de, bueno, eh, que vaya creciendo, digamos, una conciencia más individualista, ¿no? Y claro. que, bueno, aparezca como, bueno, yo me tengo que valer por mí mismo, ¿no? A mí el Estado no me da nada, entonces eh, aparece esta cuestión. Es toda una clase obrera que está desinstitucionalizada, ¿no? Claro. En ese Sí, ese punto. abandono Y del que, Estado también en el control, más que nada, porque si tenemos una ley y todavía están vigentes un montón de cuestiones que nos defienden, que nos amparan como trabajadores y trabajadoras, si no hay un control del Estado, queda todo, se naturaliza esa flexibilización laboral y queda como instaurado. Para quienes nos están escuchando, estamos con Yanina Harari, ella es investigadora adjunta del CONICET, licenciada en Sociología y doctora en Historia. Si querés, Yanina, vamos ahora a una pausa y volvemos y seguimos con la charla. dale. Guillermo, si querés, vamos a una pausa y volvemos.